Buenas tardes. Bueno, yo soy Francisco Javier Villalba Márquez y voy a explicar el tema de circuitos en serie paralelo, qué es el voltaje, la corriente, la resistencia y una pequeña introducción de la ley de Ohm. Bueno, pues el voltaje es lo que impulsa a los electrones al pasar sobre el cable conductor. Podemos decir que es la energía, la cual le da mayor o menor potencia a los electrones. Gracias al voltaje, los electrones se pueden mover, este, libremente sobre el cable. La resistencia eléctrica, es la que ayuda a limitar y controlar el voltaje de la corriente. Se utiliza, pues en el circuito eléctrico para controlar el voltaje y existen los, la resistencia aislante y los conductores. Los aislantes es donde no permite el libre movimiento de los electrones y en los conductores es en lo que permite que los electrones se muevan a su modo de trabajar de ellos. La ley de Ohm relativamente es una ecuación la cual nosotros podemos utilizar para nosotros poder calcular diferentes valores. Y pues estos son las fórmulas que nosotros podemos utilizar para poder encontrar ciertos valores. Nosotros tenemos el triángulo. Este triángulo es de la ley de Ohm, la cual nos permite, y de aquí podemos sacar la fórmula para lo que nosotros queramos sacar. Por ejemplo, nosotros podemos medir el voltaje mediante estas fórmulas, la cual podemos sacar mediante multiplicar la intensidad por la resistencia, la cual nos va a dar el voltaje y el voltaje se mide en voltios. El siguiente es la intensidad. Nosotros podemos calcular la intensidad dividiendo el voltaje sobre la resistencia y el resultado que nos dé lo tenemos que eh, el resultado, perdón, se mide en amperios. El último es la resistencia. Para nosotros poder calcular la resistencia tenemos que dividir el voltaje sobre la intensidad y la resistencia se mide en ohmios. Como podemos observar en este triángulo, nosotros se nos facilita rápido porque si nosotros queremos, por ejemplo, encontrar el voltaje, nosotros tenemos que nada más es multiplicar estos dos. Y por ejemplo, si queremos la intensidad de la corriente, nosotros podemos verificar que V está sobre R y así se nos facilita la división. También la resistencia, también nosotros vemos que es el voltaje sobre la intensidad, la cual nosotros tenemos que aplicar esa fórmula para nosotros poder calcular la resistencia. Y este es el símbolo de ohmios, la cual es por su creador, mm, la cual lleva el nombre de Ohm. Ahora los circuitos en serie. Bueno, los circuitos en serie tienen una conexión general, la cual va en serie. Nosotros podemos observar aquí una imagen en el cual nosotros tenemos el positivo y el negativo. Y tenemos, por ejemplo, una batería de 12 voltios, que son normalmente las baterías de un automóvil. Y podemos tener aquí una resistencia. Aquí tenemos otra resistencia y aquí tenemos otra resistencia, la cual son tres resistencias. Y en nosotros nos dice que el voltaje es diferente en cada resistencia. Entonces, esta resistencia
tiene diferente voltaje, la resistencia 2 también tiene diferente voltaje y la resistencia 3 también tiene diferente voltaje. La intensidad de este circuito en cualquier punto va a ser la misma. La intensidad siempre va a ser la misma y pues nosotros observamos que va secuencial. La primera resistencia, la segunda resistencia y la tercera resistencia. Y aquí tenemos una descripción más o menos de lo que contiene el circuito en serie. Y nosotros podemos ver aquí que tenemos las fórmulas para poder nosotros calcular la, el voltaje total, la intensidad total y la resistencia total, la cual para nosotros encontrar el voltaje total, nosotros tenemos que sumar cada uno de los voltajes, la cual habíamos dicho que en cada resistencia es diferente. Entonces nosotros tenemos que sumar los voltajes que nosotros tenemos en nuestro circuito, ya que pueden ser varios o pueden ser muchos o pueden ser poquitos. La intensidad total, como lo habíamos mencionado, la intensidad total siempre va a ser la misma. En cualquier punto de nuestro circuito, la intensidad siempre va a ser la misma. La resistencia total, nosotros tenemos que sumar cada una de las resistencias, y el total de las resistencias, ese va a ser nuestro, nuestra resistencia total, así que tenemos que sumar todos para poder obtenerla. El circuito paralelo. Bueno, en este circuito los elementos, están ubicados en paralelo, como su nombre lo dice. Y este tiene una manera única de conectarse, la cual se debe de conectar positivo con positivo y negativo con negativo, y se conectan de manera independiente, como lo tenemos aquí. Una resistencia debe de ser independiente con un cable. La resistencia 2 también debe de ser independiente y la resistencia 3 debe ser también independiente. Nosotros podemos obtener cuántas resistencias nosotros ocupamos. Bueno, el voltaje en va a ser la misma en nuestro circuito. En nuestro circuito paralelo, todos los voltajes va a ser el mismo. En todos los puntos que nosotros queramos observarlo, tiene el mismo voltaje. Pero aquí cambia la intensidad. La intensidad de cada resistencia es distinta. Aquí, en la resistencia 1, la intensidad es distinta a la resistencia 2 y a la resistencia 3. Y nosotros podemos observar que tenemos aquí nuestra tabla de formulitas para nosotros poder obtener lo que nosotros necesitamos. Por ejemplo, si queremos la, mm, el voltaje total, como lo habíamos mencionado, el voltaje total es el mismo que todos tienen. El voltaje en la resistencia 1, en la resistencia 2 y en la resistencia 3, cuantas tengamos, siempre va a ser la misma. Y para nosotros tener la intensidad total, nosotros tenemos que sumar todas las resistencias, perdón, todas las intensidades que tengamos en nuestro circuito. Tenemos que sumar la intensidad 1, la intensidad 2, la intensidad 3 y cuantas nosotros tengamos. Y la resistencia total, nosotros tenemos que dividir 1 sobre la resistencia 1 más 1 sobre la resistencia 2 más 1 sobre la resistencia 3 y cuantas nosotros tengamos, y el resultado lo vamos a sumar y ese lo tenemos que dividir entre 1 y ese sería nuestra resistencia total. Seguidamente tenemos las mediciones de magnitudes eléctricas. Normalmente las mediciones de magnitudes eléctricas se miden mediante un aparato específicamente para lo que nosotros queramos medir. Por ejemplo, para medir la tensión,
la cual se mide en voltios o también llamado voltaje, es lo que habíamos mencionado anteriormente. Se utiliza un instrumento que se llama voltímetro. Y pues en esta la unidad es el voltio y nosotros con este aparato, el voltímetro, nosotros podemos encontrar rápidamente la tensión o el voltaje, también llamado. Para nosotros medir la intensidad de corriente se utiliza el amperímetro y pues la unidad es el amperio y nosotros para medir la resistencia eléctrica que se conoce con la letra R, que es la resistencia en un circuito, se utiliza el ohmímetro, ohmímetro y, se, y la resistencia eléctrica se mide en ohmios. Y aquí tenemos una pequeña tablita de cómo la magnitud, el símbolo y la unidad y nuestro símbolo. Tenemos que la magnitud, la tensión se mide en voltios y este es su símbolo. La intensidad de corriente es el amperio y este es su símbolo. La resistencia eléctrica es el ohmio y este es su símbolo. Ahora nosotros podemos hacer una práctica mediante un simulador este, que nosotros tenemos. Vamos a hacer un circuito. Tenemos una pila. Nosotros podemos conectarle nuestro cable. Lo que hemos acabado de hacer es un circuito en serie, la cual nosotros podemos detectar que sí funciona. Los electrones se mueven a su ritmo. Nosotros vemos que los electrones se mantienen en libre movimiento, pero tienen como son compartidos los cables, los átomos o los electrones se mueven de una manera muy, muy lenta y la intensidad luminosa es muy baja porque comparten los electrones que nosotros vemos fluir sobre la bombilla esta y la bombilla esta se mantienen compartiendo los electrones y como comparte electrones tiene menor intensidad la luz. Ahora lo que nosotros haremos sería el circuito en paralelo para observar cómo actúa y qué características tiene.
Este sería nuestro circuito en paralelo. Nosotros vemos que como no comparten todos los electrones entre sí, nosotros vemos que tenemos una iluminación más alta que en el circuito en serie. Esto, esto pasa porque no comparten los mismos electrones uno con otro. Y entonces esto permite que nosotros tengamos mayor intensidad de luz y por ende nosotros observamos que tiene un mayor movimiento de electrones. Los electrones se mueven más rápido porque no comparten los mismos electrones. Como son independientes los cables, tienen mayor fluidez los electrones y tienen mayor movilidad. Y si nosotros desconectamos una bombilla, por ejemplo aquí, el circuito sigue fluyendo porque como es de manera independiente, los electrones pueden seguir su camino aunque nosotros ya hayamos cortado este. Y si nosotros también cortamos el de acá, nuestro circuito de este lado sigue funcionando porque no hemos cortado completamente el circuito. Y nosotros lo volvemos a conectar, vuelve a funcionar. Nosotros volvemos a conectar perdón, no lo cerré. Tenemos que cerrarlo antes de hacer los cambios. Nosotros conectamos aquí y nos damos cuenta que ya funcionan nuevamente las tres bombillas y prenden iguales. Como lo mencioné antes, pues los electrones se mueven libres y no son compartidos, por eso fluye de manera luminosa en los focos. Nosotros cortamos aquí y el circuito sigue funcionando sin problemas. Volvemos al ejemplo del circuito en serie y nosotros al conectarlo vemos que fluyen los electrones más despacio. Pero si nosotros en el paralelo nos dimos cuenta que al cortar uno de los bombillos, el circuito sigue funcionando. Pero nosotros al hacer esto, deja de funcionar. ¿Por qué? Porque los electrones ya no tienen por dónde seguir su camino. Como cortamos el cable, este, este pedazo de cable, nosotros cortamos todos el paso de los electrones. Y en el anterior, como habían otros cables conectados independientes, mediante ellos pasaba, pero como ahorita ya lo cortamos completamente, nosotros ya no tenemos manera de cómo fluyen los electrones mediante nuestro circuito, pero si volvemos a conectar, nosotros podemos observar que siguen su camino, pero porque ya están conectados, porque nosotros al desconectarlo se corta definitivamente nuestra corriente y los bombillos dejan de funcionar. Y también nuestros bombillos tienen menor luminosidad, la cual, como lo mencioné anteriormente, es porque comparten los electrones uno con otro y pues eso es lo que nosotros tenemos que, esto es lo que hace menor, más despacio nuestros electrones. Y bueno, pues esto sería todo, esta sería mi explicación. Pues, y tenemos por último tenemos nuestra bibliografía. Nosotros podemos consultar estos para poder sacar nuestra información. Yo consulté estas páginas para la cual pude investigar. Y el primero es nuestro simulador, la cual nos ayudó para comprobar que nuestro circuito funciona correctamente. Eso sería todo. Gracias.